Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Les voy a invitar que hagan sus Biblias en Éxodo capítulo 12, versículos 37. Éxodo capítulo 12, versículos 37. Y dice por título: los israelitas salen de Egipto. Lo leemos en el nombre de Jesús. Dice: partieron los hijos de Israel de Ramesés, a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Y consiguieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlo fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni de prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Hasta ahí nada más, hermanos, pueden tomar sus asientos. Gloria a Dios. Hoy mientras aprovechaba mi descanso, dije, me voy a poner a hacer una limpieza profunda en la casa. Porque cuando uno siempre sale todos los días, por ahí limpia, pero no profundamente. Y cada uno tiene una manera, un lugar en donde se siente cómoda en intimidad con el Señor, amén. Y el Señor nos habla a todos de diferentes maneras. Bueno, a mí el Señor me habla y me ministra cuando yo estoy limpiando. Yo me levanto, pongo la adoración, amén, en el teléfono, pongo alabanza y empiezo a limpiar. Y ahí es cuando el Señor me va hablando y me va ministrando. Y siempre me quiere enseñar algo, amén. Y hoy te voy a enseñar lo que me enseñó a mí primeramente. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Porque la palabra del Señor primero me la enseñó a mí. Y acabamos de leer, amén, cuando los israelitas salen de Egipto. Dicen en el 12:41, y pasados los 430 años, el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Acabamos de leer del pueblo de Dios, que ¿cuántos conocen la historia de Israel? Amén. Que cuando el pueblo de Dios había ingresado a Egipto, cuando vivía José buscando, amén, alimento por la escasez que había, amén, y después se quedaron y habitaron en Egipto. Los israelitas se multiplicaron en gran manera, por lo cual un faraón se levantó y, viendo la amenaza, decidió tomarlos como esclavos. Y cuenta la palabra del Señor que 430 años estuvieron de esclavo el pueblo de Israel, hasta que un día se acordaron de que existía un Dios poderoso, aquel de sus padres, amén, de quien ellos habían conocido por las historias de sus padres, de sus abuelos, de un Dios poderoso. Volvieron a Él y Dios los sacó de Egipto mediante las plagas, amén. Y mientras hacía la limpieza en mi casa, miraba, amén, lo que primero yo me paro, me pongo a ver la pieza y me pongo a ver por dónde voy a empezar. Y cuando me paro yo en la pieza me pongo a ver, bueno, ¿por dónde empiezo? Por el vestidor, por el maquillador, por mi cama. Y me ponía a ver, amén, y había ay, no me sale el nombre. No, esos mueblecitos que son angostitos. Amén. No, bueno, son unos mueblecitos angostitos. Esquinero. Había un esquinero que tengo, amén, que cuando yo lo compré era blanco. Después me mudé como 3 veces ya de diferentes casas y cada mudanza mi esquinero ya no daba más. Cada vez que me mudaban me
lo subían a la camioneta, me lo volvían a bajar, me lo volvían a subir a la camioneta, me lo volvían a bajar. Imagínense, en una cosa que no era de una madera buena. El esquinero ya me pedía auxilio y me decía, ya no puedo más. Había otro porque había comprado 2. Y uno, bueno, ya no bastó hace mucho tiempo. Y me quedaba ese. Y lo miraba y veía que antes era blanco. Y decía, bueno, lo puedo limpiar. Le puedo limpiar porque encima a mí me gusta mucho tirar agua. Entonces tengo que limpiar de la humedad todo. Y digo, lo puedo limpiar con un grapito, con seco, con un video que vi de bicarbonato y vinagre para que vuelvan las cosas blancas. Lo puedo limpiar y después lo puedo pintar de blanco. Y estaría mejor. Pero después dije, lo puedo limpiar, lo puedo pintar, pero aún así ya no soporta. Porque para que mi esquinero esté bien, yo tenía que apoyar otro mueble para que no se abra. O sea que mi esquinero estaba en el medio de 2 muebles que le hacían presión para que no se abra. Entonces decía, yo lo voy a limpiar, lo voy a pintar, lo voy a dejar bonito, pero eso no soluciona el problema porque mi esquinero ya se abre, ya no tiene soporte. Y tenía que poner cosas no muy pesadas porque si no la maderita se caía. Entonces dije, bueno, ya no tiene solución. Y miraba lo que tenía mi esquinero y decía, pero si yo lo tiro, ¿a dónde voy a guardar lo que tiene? Que eran mis adornos, unos libros y un poco de mercadería que tenía. ¿A dónde voy a guardarlo si yo tiro el esquinero? Tengo que sacar otra cosa para guardar esto. Y después miraba mi vestidor y decía, bueno, la mercadería la puedo pasar para acá y esto lo puedo pasar para allá. Y empecé a ver que ya mi esquinero no me era tan útil como yo creía que lo era. Porque las cosas que yo tenía guardadas ahí las podía guardar en otro lugar. Yo lo podía pintar, lo podía arreglar, pero no se solucionaba el problema de que ya estaba viejito y que ya había pasado su etapa en mi casa. Pero le tenía cariño y decía, me lo compré yo. Y a pesar que me costó comprarlo. Y siempre que lo limpiaba y lo volvía a poner. Lo sacaba con cuidado, se desarmaba, lo volvía a armar, le ponía clavo, lo volvía a armar y lo volvía a poner. Porque le tenía cariño. Pero después, o iría limpiando, me di cuenta que por más cariño que yo le tenía, no hacía falta ya en mi hogar. Y además de ser bueno para mí, me hacía renegar. Porque tenía que moverlo con más cuidado que a las otras cosas. No podía poner lo que yo quería. Y si por ahí a mi gata se le daba de subirse, se caía. Entonces empecé a ver los pros y los contras y veía que los contras eran mucho más fuertes que el pro. Entonces dije, bueno, es momento de que ya ha cumplido su hora y lo saqué y me saqué todo a mí con patada al esquinero. Lo rompí de un lado, martillazo del otro lado y lo desarmé y lo rompí en varias partes chiquititas para meterlo a menos en una bolsa y tirarlo. Y dije, bueno, el esquinero ya no está, queda el espacio libre. Tengo que acomodar de nuevo mi pieza. Y de repente me paro de nuevo en mi pieza y empiezo a ver de vuelta todo. Y dije, el esquinero no es lo único que ya no me sirve en mi hogar. Y empecé a ver ropa y dije, hace años que no me pongo esto. Y siempre que junto mi ropa, a menos una bolsa, lo que voy a dar, lo que voy a tirar, siempre hay algunas prendas que dejaba por si algún día, en alguna ocasión, la utilizaba. ¿A quién más le pasa eso? Que la guardo porque yo sé que voy a hacer dieta y me baja de peso y me va a volver a andar. Y porque la dejo, porque eso lo usé para todo. No, si ¿cómo lo voy a tirar? Si esa ropa me he puesto en la bendición de la Abigail, cuando tenía 14 años atrás. Y tenía un montón de ropa en que yo planeaba en qué momento la iba a usar, pero yo sabía que ya no lo iba a hacer. Entonces dije, no, hoy es el día, empiezo a sacar todo lo que digo que lo voy a usar y sé que no lo voy a hacer. Empecé a tirar, empecé a dar una bolsa para dar, una bolsa para tirar. Me volví a parar en mi pieza,
cada vez con más cosas, más bolsas. Y seguí viendo. Y dije, hay un montón de adornos que la verdad que no me gustan. Y que lo tenía porque cuando empecé mi hogar, me mudé, estaba vacío, entonces tenía que llenar los estantes con algo. Pero ahora tenía tantas cosas que no me entraban y dije, pero si no me gustan, ¿por qué no tengo? Y decía, las flores, tenía un florero con flores de plástico, que ya tienen como 3 años, y dije, ahora estoy trabajando, y no tengo mucha plata, no van a creer, pero dije, tengo para comprarme unas flores nuevas para ponerlas en el florero. Y no cuando me levanto, mirar el florero y ver las flores viejas. Las voy a tirar, y empecé a tirarla también. Y así toda mi habitación, quien vaya ahora no la va a reconocer porque hice todo nuevo. Al maquillador quedó en 2 partes, escritorio y espejo con luces por otro lado. Y empecé a sacar todo. Cosa volaba por aquí, cosa volaba por allá, cosa que guardaba, cosa que tiraba, el gato volaba por aquí saltando porque ya no tenía lugar para andar. Y empecé así. Y cuando yo me cayó hacia todo esto, el Señor me ministraba y me decía, ¿cuánta basura guardaste? Porque no querías soltar el pasado. Y me decía, ¿cuántas cosas guardaste que no te gustaba? Que pensabas que en el futuro la ibas a usar. Que pensabas que en el futuro te iba a ser útil, pero vos sabías que no. Y lo hacías por aferrarte todavía a que había algo cuando no había nada. Porque yo ese esquinero lo tenía. Amén. Y me gustaba, le había tenido cariño. Pero no me servía para guardar las cosas. Porque no podía, tenía que medir el peso de lo que iba a poner o se caía. Tenía que afirmar, no podía mover los muebles del lugar porque si lo hacía no había que lo afirme. Y si yo lo limpiaba, lo pintaba y por fuera quedaba bonito, pero por dentro ya la madera estaba fea, humedecía y ya se estaba poniendo mal. Entonces el Señor me ministraba y me decía cuántas cosas tenías por aferrarte a tu pasado, a lo que tenías. Y me trajo amén a esta palabra del pueblo de Israel, el pueblo de Egipto, cuando salió de Egipto. Cuando Dios libertó al pueblo de Israel de Egipto, cuando Él los sacó, pasaron por el desierto muchas veces. Y muchas veces se quejaron, como sabemos en la palabra. Pero acá en el Éxodo 16, 2, dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, perdió la noción de la realidad. Porque Dios lo había sacado de trabajar para otra persona, de ser esclavo, no de ser sirviente o de ser un siervo, no, de ser un esclavo. La peor condición que hay para una persona, que le arrebaten su libertad y encima en condiciones deplorables, como lo que ellos estaban, en la que su vida no tenía valor. Y cuando ellos tenían hijos, sus hijos automáticamente desde que nacían eran esclavos. Y Dios los sacó de Egipto y los libertó, pero en el camino, al haber escasez, falta de comida, de agua, empezaron a quejarse y empezaron a recordar Egipto. Y decían, pero en Egipto teníamos carne para saciarnos. Pero en Egipto si queríamos agua la tomábamos. Pero ellos se olvidaban que eran esclavos. Ellos se olvidaban. Es como que la realidad se le había cambiado. Y en vez de recordar todo lo malo que habían pasado en el pasado, ellos recordaban únicamente lo bueno. Que tenía una casita estable. Cuando era mucho mejor que tengan una carpa, pero en el desierto y libres. ¿Y cuántas veces el pueblo de Dios es así? Volvemos a ser iguales como lo fueron antes.
Y añoramos tanto lo del pasado que yo cuando tenía 15 años, voy a poner mi ejemplo, que pesaba 60 kilos, que mi pelo era largo, que podía comer lo que quería y no engordaba, y me encanta, y vivo en el pasado. Y me aferro a mi pasado en que un día voy a volver. Pero el Señor me dice, no. Bueno, sí podría si hago ejercicio. Pero el Señor me dice, no. Vos tenías 15 años. Era una señorita, no había conocido varón. No había conocido todavía las pastillas hormonales que te cambian todo el cuerpo. ¿Cuánto dicen amén las mujeres? Tenía otro tipo de vida. Porque iba a la escuela, volvía y salía de aquello. Ahora voy a trabajar, vengo y me tiro a la cama. Y yo añoro mi pasado con ganas, pero si tengo que elegir me quedo en mi presente, que estoy mucho mejor, en mi casa propia, con mi trabajo, mi dinero, mis cosas. Y muchas veces, ¿cuántos cristianos se aferran al pasado? Y están todo el tiempo en que no, yo lo que tenía era genial, lo que tenía era fabuloso. Y muchos cristianos están así, no, yo antes andaba con 7 u 8 al mismo tiempo. Y se sienten ganadores y geniales. Y la palabra del Señor, ¿qué dice? Que uno no tiene que cometer ni fornicación ni adulterio, que tiene que guardar su santidad para Él. Pero yo cuando me recuerdo mi pasado, qué grande que era. Pero si yo me moría antes, me iba directamente al infierno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y muchas veces los cristianos estamos en la iglesia, pero aferrados al pasado. Llega el sábado a la noche, termina el culto, son las 10 de la noche. Yo a las 10 de la noche ya me estaba preparando para salir. Qué buenos tiempos. A esta hora ya me pasaban a buscar a mis amigas para salir. O a esta hora ya estaba haciendo la previa para ir al baile después. O que a esta hora yo estaba en la plaza tomando el mate con mis amigas. Y el cristiano se pasa ahí toda la vida añorando lo que tenía antes. Hay cristianos que piensan que serían mucho más felices si nunca lo hubieran conocido a Dios. Diciendo, ¿por qué vengo a la iglesia y ahora no me puedo ir? ¿Cómo no he disfrutado un poco más? Me hubiera ido de joda un poco más. Total, ya ahora ya me he convertido. Tengo 20 años, estoy en la iglesia y ya no me queda otra de seguir. ¿Quién me manda a nacer hijo de cristiano y nacer desde la cuna? No he podido vivir. Y muchas veces el cristiano se pasa todo el tiempo así, cada día de su vida renegando, porque lo que ha tenido que soltar para estar con Dios. Y somos como el pueblo de Israel, anhelamos volver a Egipto, queremos que nos gobierne el faraón, porque no importa que sea esclavo del diablo, no me importa, yo era feliz en la esclavitud. Y cuando tú te pones a pensar así, entonces estás renegando de Dios. Amén, gloria a Dios. Yo quería mi esquinero, me gustaba, me era útil, pero en un momento dejó de serlo. Y tuve que agarrar y tirarlo. Y muchas veces la iglesia es altares y altares de muertos nada más. Porque le prendemos una velita a la amistad que nos dejó de hablar porque vinimos a la iglesia. Porque le prendemos una velita en el altar de la mamá que me dejó de hablar porque soy cristiana. Porque le prendo una velita al novio que me dejó porque no quiso aceptar lo que yo era. Porque le prendo una velita a la vida de fiesta, de alcohol que ya no puedo tener. Y la iglesia se convierte en un altar de cosas muertas del pasado nada más. Y ahí estamos nosotros, qué tiempos. Eso era, yo sí lo vivía. Y menospreciamos la libertad que tenemos ahora en Cristo. Porque no es que somos esclavos y que no puedes vivir tu vida. Solamente es vivir una vida sana. Cuando yo conversaba con un compañero del trabajo y me decía, ay, bueno, salí, dice, a bailar, no tomar. No, le digo, soy chica de iglesia. Yo voy a la iglesia, canto, todo lo demás, y conversaba con él.
pero ¿cómo haces para no aburrirte? Me dice. ¿Cuántos años tenés? Y le digo, 24. No, dice, estás loca. No tengo 28, tengo 24. Me dice, no, estás loca. Dice, ¿cómo con 24 años no vas a salir? ¿Y qué haces para divertirte si no tenés alcohol? Me dice. Y le digo, y me divierto sin alcohol, porque yo no lo necesito para ser feliz. ¿Y cuántas veces pasa lo mismo en nuestras vidas? Sabemos que nos estaríamos esclavizados a varias cosas, pero en nuestra mente queremos ser esclavos aún estando en la iglesia. Uy, sábado a la noche y yo acá en la iglesia y me estoy perdiendo la fiesta a la que me invitaron. Uy, domingo a la mañana me estoy levantando al ayuno, a pesar que a esta hora yo recién volví a la casa o ni volvía. Y en vez de estar dando gracias por un día más de vida, en vez de dar gracias por la salud, el trabajo, la familia, estoy pensando en que antes volví a esta hora recién. Altares de muertos dentro de la iglesia, ¿cuántos dicen amén? Amén. Que mis amistades, qué amigas que éramos. Si te dejó de hablar porque ahora estás en la iglesia y no quieres salir, no quieres tomar, quieres solamente tomar mate, tomar una chocolatada, tomar una gaseosa y un sándwich, y te dejó de hablar por eso, entonces nunca fue tu amiga ni tu amigo. Amén. Entonces, ¿por qué le lloras? Muchas veces los cristianos somos así con la vida, con las cosas, con las costumbres, con las relaciones. Amén. Porque es tan normal tenerlas que le agarramos cariño y cuando tenemos que soltarlas ya no queremos. Que le tengo tanto cariño a esta media que me la dio mi abuelita antes de morir y ya tiene 10 agujeros la media. Que ya no puede más. Y tenés ahí un paquete de medias nuevas y vos te aferrás a la viejita con agujero porque es más cómoda, ya tiene la forma de mi pie. Que si me pongo la nueva no se siente lo mismo. Y el cristiano muchas veces es así, hermano. Elige lo viejo, lo malo, porque está tan acostumbrado a tenerlo que no lo quiere soltar. Y el Señor te dice, soltalo para que yo te dé algo nuevo. Y tú dices, no, no quiero porque está viejito, pero a mí me gusta. ¿O alguien aquí no tiene una prenda vieja que no la tira? Porque ya la agarró cariño, porque es cómodo, porque no. Intenté darme con otra, pero no se siente igual, no descanso de la misma manera. Y si somos así con la ropa muchas veces, ¿cuánto más con las relaciones, hermanos? Con las amistades. Porque muchas veces el cristiano quiere vivir toda su vida en el desierto. Le encanta vivir toda su vida en el desierto y si fuera posible volver a Egipto lo haría. ¿No me escucharon muchas veces a cristianos que todo el tiempo están en prueba? Nunca están bien. Vos le preguntás, hermano, ¿cómo está el Señor? Me está probando. Estoy pasando una prueba. Le volvés a preguntar, hermano, ¿cómo estás? El Señor me está probando, estoy pasando una prueba. Le volvés a preguntar, ¿cómo estás? Y ahí estoy pasando una prueba. No, hermano, las pruebas no duran tanto. Empieza a ver a qué te estás aferrando y por eso no eres libre y no recibes la bendición y el gozo del Señor. Porque no quieres soltar esa amistad, porque no quieres soltar eso que no te conviene, ese noviazgo, no quieres soltar esa costumbre, no quieres soltar el trabajo y por eso el Señor no te da algo nuevo, porque tú te aferras a lo mismo. Porque es un dolor, sí, pero es un dolor conocido. Porque si yo lo suelto, no sé ¿qué va a pasar si después me va a venir algo peor? No, hermano, ¿no eres hijo o una hija de Dios? ¿Acaso no lo somos? Entonces, ¿por qué nos conformamos con poco y nada muchas veces? Queremos volver a Egipto para ser esclavos
cuando el Señor nos tiene una linda tierra prometida en el futuro. Pero como ya lo conocemos a Egipto, queremos volver a Él. ¿Cuánto dicen amén? Nosotros mismos nos quedamos en un lugar en vez de decir, no, esto no está bien, esta amistad no es sana, este noviazgo no es bueno, esta relación no me está funcionando, no, esto no, porque tú puedes orar y puedes orar muchas veces y te puedes arrodillar y puedes ayunar, pero si el Señor te dice no es no. Si el Señor te dice esa amistad no vale la pena, ¿por qué te sigues aferrando a ella? Si el Señor te dice esa persona no es para vos, entonces ¿por qué nos aferramos? Si el Señor te dice soltá eso y tú no. Porque muchas veces pasamos tanto dolor en la vida porque nosotros mismos nos los provocamos al no querer soltar lo que ya está perdido. El pueblo de Israel no quería soltar Egipto y decía, ojalá me pudiera volver. Y muchas veces nosotros somos iguales y decimos, me quedo acá, quiero volver allá. Cuando Dios te ha sacado del mundo para hacerte hijo de Dios y tú mismo te denigras por querer de vuelta lo que tenías. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Muchas veces es mejor soltar para tener la bendición de Dios. Porque cuando no es, el Señor te va a hacer entender que no es. Y se lo digo por experiencia propia. Cuando quiera le cuento mi testimonio, cuando el Señor me decía, no es. Y yo, sí. Y el Señor ganó, porque Él me dijo, no es. Y muchas veces somos así de tercos. Y no entendemos que si Dios te está diciendo no lo es, suelta. Es porque no es para ti, es porque te va a hacer daño. Pero tú ahí no. ¿Cómo que no va a ser? Lo es. Si yo lo soñé. No, hermano. Empieza a hablar con el Señor. Ora, ayuna, dile, Señor, eso no es. Y el Señor te va a dar la respuesta. El Señor sabe por qué está hablando esto, amén, porque no lo tenía en mis planes. Pero si estás cuestionando la relación, si estás cuestionando la amistad, si estás cuestionando tu llamado, dile, Señor, dime, eso no es. Y déjame decirte que Él te va a contestar. Amén. Pero no te enojes si te dice que no. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchas veces nos aferramos tanto que por eso perdemos la bendición de Dios. Y muchas veces somos así porque somos así, amén. Porque el Señor dice en su palabra que cuando alguien te pegue, tú tienes que dar la otra mejilla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero muchas veces nosotros somos más buenos que Dios y le andamos dando las mejillas a todos para que nos peguen. Vos tenés ganas de pegarle a alguien, tomá, quita mi cara. Y el cristiano anda así, Dios lo quiere bendecir y que ande feliz, y uno ahí como cristiano poniéndole la cara a todo el mundo para que nos pegue. Pero qué buenos que somos como el Señor y le obedecemos porque ponemos la otra cara. Ni Dios perdona tanto como nosotros muchas veces queremos perdonar. Porque hasta Dios dice, tú no me haces caso, tú no me quieres, tú no quieres obedecer mi palabra, bueno, ahí está el infierno para vos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y nosotros nos seguimos aferrando porque es mi mejor amiga. Porque es mi mejor amigo, no lo suelto. Ni el Señor, ni Dios es tan así como muchas veces nosotros queremos serlos. Y dice la palabra del Señor en Gálatas, capítulo 4, versículo 8. Exhortación contra volver a la esclavitud. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos,
a los cuales os queréis volver a esclavizar. Pasó con el pueblo de Israel y ahora pasaba aquí también con el apóstol Pablo lo mismo, porque el ser humano tiende a querer lo mismo. Dios le ofrece libertad y él quiere volver a ser esclavo. Hasta Dios mismo sabe que a veces hay un tiempo y cambia, porque antes estaba la ley y dijo no, por la ley nadie se va a salvar. ¿Y qué hizo? La cambió y trajo la gracia. Dijo la ley se ha terminado, venimos ahora a la gracia. Pero ¿qué hacían las personas? Se seguían aferrando a la ley porque era lo que conocían, porque era la costumbre, cuando no conocían el semejante regalo que era la gracia para sus vidas. Y dice, habiendo conocido a Dios, y aún más importante, siendo conocidos por Dios. Le has conocido a Dios, Dios te ha conocido a ti, tienen una relación especial, maravillosa, hermosa. Y tú ahí queriéndole interrumpir por lo que te aparece. Y dice, a los cuales ni por un momento cedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro, el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también a mí para con los gentiles. El apóstol Pablo decía, en su momento la ley estuvo, pero ya no, se acabó. Ahora predicamos a los que fueron circuncidados y a los que no fueron, o sea, los gentiles nosotros. Y hasta en ese tiempo y hasta ahora mismo los cambios no nos gustan. ¿Cuántos dicen amén? Porque ya me acostumbré al trabajo, porque ya me acostumbré a mis compañeros, porque mi amiga, ¿y por qué es tu amiga? Y porque nos conocemos hace 5 años y ya es costumbre, no tiene nada en común, no te quiere como cristiano, te quiere alejar de las cosas de Dios, ni sabes por qué te agrada, pero es tu mejor amiga, porque te aferras tanto. Es momento que el Hijo de Dios se deje de aferrar al pasado para recibir la bendición de Dios. Amén. Es momento, hermanos. No es que estás en prueba. No es que Dios todo el tiempo te está probando. Si ha pasado ya tiempo y todo te sigue saliendo mal, entonces empiezas a analizar qué está pasando. Si no estás haciendo nada malo, si no estás pecando, Dios ya te ha probado, entonces hay algo ahí que tienes que hacer un pequeño cambio, un pequeño ajuste. Porque aún lo más pequeño o insignificante muchas veces te aleja de la comunión de Dios. Amén. Decía la palabra del Señor. En otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Decía, en tu pasado tenías esto, pero Dios te ha sacado la venda de los ojos. Y si ahora puedes ver, ¿por qué te quieres volver a poner la venda? Dice el Señor. Si el Señor te ha libertado, si el Señor te ha hecho libre, si el Señor te ha cambiado, ¿por qué quieres volver al pasado? ¿Por qué haces altares de muertos a la vida que tenías? ¿Por qué sigues llorando por la amistad que tenías? ¿Por qué sigues llorando? ¿Saben que hay personas que terminan una relación hace 7 años y todavía le lloran a la expareja? No sé si conocen a alguien así. Hace 5 años que han terminado y todavía sigue llorando. Y nosotros muchas veces somos así. Pero en vez de una pareja es el diablo. Le seguimos llorando. Diablo, ¿cómo te extraño? ¿Cómo me hacías gozar? ¿Cómo me hacías vivir?
cómo lo disfrutaba con vos. Y el Señor ahí mirándote, cómo tú te estás acordando de las fiestas, cómo tú te estás acordando de esto y de aquello, y Dios mirándote. ¿Pero qué quieres volver ahí? Sí, de ahí yo te saqué. Porque muchas veces tendemos a recordar lo que nosotros creemos bueno y nos olvidamos de lo malo que también era, ¿amén? Amén. No hacemos la conveniencia con Dios, no. Si te vas a acordar de tu pasado y cuando te quieras acordar de algo bueno, acuérdate de lo malo también. Acuérdate qué fue lo que pasó en tu pasado que te hizo venir arrastrándote a Dios. Acuérdate qué fue aquello que te dolió tanto que hiciste aquí, viniste, lloraste y le pediste a Dios por favor que te reciba. Porque si estás aquí es porque algo te ha pasado, porque Dios te ha tocado, porque Dios algo ha sanado. Entonces acuérdate de eso. Sí, Dios borra todo y volvemos a empezar de nuevo. Pero tampoco no es malo que de vez en cuando te acuerdes de dónde Dios te ha sacado para que seas agradecido de la tierra que tienes ahora. Amén. Porque el pueblo de Israel decía, Egipto, Egipto, ¿cómo extraño Egipto? Claro, porque tenían dioses que no lo podían ver, tenían dioses que no lo podían escuchar, tenían dioses que no le decían ni le hablaban cuando hacían las cosas mal, y ahora tenían un Dios que veía, escuchaba y todo. Y ya eso cambia. Amén. Bueno, es lo mismo para nuestras vidas. Tal vez vinimos por necesidad y ahora que estás en la iglesia, empiezas a sentirlo pesado. Bueno, si sientes el camino de Dios pesado, empiezas a recordar qué fue lo que te hizo llegar acá. Porque muchos vinimos con heridas abiertas que hoy ya están sanadas. Muchos llegamos con enfermedades que hoy ya están curadas. Muchos llegamos con corazones rotos que hoy ya están sanados. Entonces, ¿realmente quieres volver al pasado? ¿Realmente extrañas tanto? Porque puedes hacerlo, tienes la oportunidad. Ahí está la puerta, nadie te obliga a venir a la iglesia. Pero acuérdate de dónde Dios te ha sacado cuando empieces a renegar y empiezas a añorar y decir, ay, qué vida que la que tenía. Podrías tener una linda vida por fuera, pero tal vez estabas igual que mi esquinero, limpiado, pintado, pero que no sostenía nada, que la madera ya estaba húmeda, que se estaba pudriendo y que no hacía falta. Gloria a Dios, mientras la pastora se prepara para adorar, amén, empieza a recapacitar y di, ¿qué es lo que tengo en mi vida que está sobrando, que ya no hace falta, que debo sacar, que debo limpiar, que en un momento me fue útil? Porque así como el pueblo de Israel, Egipto fue útil en momento de necesidad, pero llegó el tiempo en que se tuvo que decir adiós, porque Dios me tiene algo mejor. Bueno, ¿a qué nos estamos aferrando? Habla con el Señor y di, Señor, ¿qué tú tienes para mí, Señor? Ayúdame a soltar, ayúdame a tener la bendición, dame tu aprobación. Gloria a Dios. Y permíteme ser libre y perdóname si muchas veces me quejo de la vida que tengo ahora y me olvido de dónde me sacaste. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, estamos delante de tu presencia para darte gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida. Aleluya. Danos discernimiento, Señor, para poder entender, Señor, cuál es tu voluntad, Señor. Aleluya. Poder seguir de la mejor manera, poder adorarte, poder alabarte, Señor. Poder sacar todo aquello que interrumpe la comunión contigo, Señor.